Estimados, mi nombre es Catalina Canciani, soy pediatra, soy asistente interina de la Clínica Pediátrica A. Llevo a cabo la docencia en el Hospital de Paysandú en conjunto con el doctor Sergio Venturino y la doctora Elena González. En esta oportunidad vamos a abordar de la forma más esquemática y abarcativa posible un tema tan amplio como son los vómitos en la edad pediátrica. El objetivo general es diagnosticar y realizar indicaciones del tratamiento inicial de las patologías más frecuentes y o prevalentes. Los específicos son explicar la forma de realizar el diagnóstico, definir y explicar el mecanismo etiopatogénico y fisiopatológico del mismo y plantear y justificar posibles diagnósticos diferenciales. ¿Por qué este tema? Bueno, los vómitos son un síntoma muy frecuente en pediatría. ¿Y por qué decimos eso? Porque cualquier enfermedad de la infancia lo puede ocasionar, desde enfermedades digestivas a enfermedades extradigestivas. Puede ser el síntoma de un proceso banal y autolimitado o puede constituir la manifestación clínica de un proceso grave que requiera diagnóstico precoz y oportuno. Ustedes ya tuvieron anteriormente en la clase de semiología gastrointestinal la clase de la doctora Mónica Pujadas, en donde quedaron bien claras las definiciones de vómito y de regurgitación, que igualmente las vamos a citar otra vez. También queríamos aclarar que en algunos libros pueden encontrar la palabra rumiación, que ahora vamos a contar un poquito qué significa cada uno de estos términos. El vómito, como bien ya saben, es la expulsión del contenido gástrico precedido de esfuerzo y náuseas generado por el antiperistaltismo gastrointestinal. La regurgitación es el retorno a la boca del contenido gástrico o esofágico sin esfuerzo de vómito. Y la rumiación es una regurgitación repetida y seguida de la deglución de la totalidad o parte del material regurgitado. Existen ciertas características en los niños que son más acentuadas cuanto menor sea la edad de los mismos y que los hacen más propensos a que tengan vómitos. Dentro de esas características, la inmadurez de los mecanismos reguladores es una de ellas, el peristaltismo ineficaz y poco coordinado, el predominio de la dieta líquida en los lactantes y sobre todo en los lactantes más pequeños, la aerofagia fisiológica, la escasa capacidad gástrica, las infecciones frecuentes y recurrentes sobre todo en edades más precoces, la repercusión en el tracto digestivo de patologías extradigestivas, sobre todo lo que son las enfermedades respiratorias y la competencia del esfínter esofágico inferior. Algunas de estas características se van a ampliar un poquito más, sobre todo en lo que es la charla de reflujo gastroesofágico. Bueno, para entender un poco este síntoma, vamos a ver la fisiopatología del vómito. Y en cuanto a la fisiopatología del vómito, vamos a hablar rápidamente del reflejo emético, que consta de estos tres elementos. Por un lado, la náusea, que es la experiencia sugestiva, desagradable, acompañada de signos autonómicos como la cialorrea, la palidez, la taquicardia, la sudoración. Por lo tanto, cuando ustedes vean un niño que consulta por vómitos y ha vomitado previo a la consulta, van a ver que muchas veces tienen estos síntomas como acompañantes del vómito. La arcada, que se debe al pasaje del contenido del duodeno al estómago, y por último, el resultado final, que es el vómito, que es la expulsión con esfuerzo por la boca del contenido gástrico, que se debe a un cambio a nivel de las presiones intratorácica e intraabdominales. Para que todo esto suceda, se intrincan mecanismos ya sea anatómicos como mediadores químicos y también actúa el sistema nervioso central y periférico. A grosso modo, lo que existe es una inhibición del peristaltismo, se pierden los mecanismos antirreflujo, hay una dilatación del tercio inferior del esófago y la porción proximal del estómago, se produce la contracción retrógrada gigante con posterior contracción del antro, desde el antro estomacal, que provoca el pasaje del contenido estomacal hacia el esófago y desde ahí hacia la cavidad bucal. Para que esto se produzca hay una acción coordinada entre el tracto respiratorio con un cierre de la glotis para que no haya aspiración del producto a la vía aérea. También a nivel faríngeo hay una elevación de lo que es el paladar blando para que no haya expulsión del contenido por las fosas nasales, y también hay una interacción y coordinación entre lo que es la musculatura respiratoria de los músculos intercostales y la musculatura abdominal. Todo esto constituye un ciclo
En cada ciclo de arcada se producen estos cambios, volviendo luego a sus funciones normales. Nuestro motivo de consulta van a ser los vómitos. Ya sabemos que cuando realizamos una historia clínica debemos agotar el síntoma que motiva la consulta previo a interrogar los fenómenos acompañantes del mismo. Ustedes ya vieron la clase de la doctora Pujadas que decíamos hoy, en donde ella dejó bien claro todo lo que debemos preguntar en torno a este síntoma. Igualmente yo acá lo aclaré y hay algunas cosas que también importan, como por ejemplo la historia alimentaria de este niño, los antecedentes familiares, la relación de los vómitos con el apetito, si tiene o no repercusión nutricional, fundamental el carnet pediátrico del niño y como siempre el medio socioeconómico y cultural. Debemos también interrogar las circunstancias y las características del vómito, porque esto nos va a ayudar muchas veces a ver cuál es la causa y cuál es el motivo y a veces llegar rápidamente al diagnóstico. Por ejemplo, los vómitos que se llaman en chorro se deben generalmente a obstrucción gastrointestinal alta y si el niño es un niño chiquitito, un neonato, un lactante, tenemos que pensar siempre una estenosis hipertrófica del píloro. También pueden ser por hipertensión endocraniana. Si son casi sin esfuerzo, si una regurgitación puede ser un reflujo gastroesofágico. Si son blancos, tenemos que pensar que son prepilóricos, pensar nuevamente la hipertrofia del píloro. Si son biliosos, pensar que son postbacterianos, siempre hablan de una obstrucción intestinal distal. Si son con sangre, pensar siempre en la ingesta de sangre digerida, sobre todo en los neonatos, a veces de sangre materna, o muchas veces en los lactantes, si hay dieta de los pezones. Puede también ser una esofagitis, una gastritis, varices esofágicas, la alergia alimentaria. Si son fecaloideos, pensar en una obstrucción intestinal baja. Si los vómitos se presentan en forma diaria, postprandiales y leves, pensar en un reflujo gastroesofágico, en una gastritis o en una esofagitis. Si son intensos, frecuentes en día y en noche, pensar en una obstrucción intestinal. Si son matinales, podemos pensar en una sinusitis o en los vómitos cíclicos. Si están relacionados con los alimentos, pensar en el reflujo gastroesofágico, en la alergia alimentaria. Si hay recuperación rápida luego del episodio, pensar en los vómitos cíclicos. Y luego que agotamos el síntoma vómito, debemos preguntar sobre los fenómenos acompañantes del mismo. Por ejemplo, si se acompaña de dolor abdominal y las características de este dolor, si hay trastornos del tránsito digestivo bajo, como por ejemplo deposiciones líquidas, si tiene fiebre, si tiene síntomas urinarios, si tiene síntomas respiratorios, tos, oinofagia, otalgia, si tiene cefalea, pensar y preguntar si esta cefalea tiene características de organicidad o no. También tenemos que ver, según la edad del niño, que las etiologías que podemos plantear son diferentes. Por ejemplo, en el neonato tenemos que pensar que puede ser por sufrimiento perinatal y hay que interrogar todo lo que es las circunstancias del nacimiento de ese niño, el control del embarazo, las causas infecciosas, la sepsis, pensar en las causas metabólicas y en las causas obstructivas, ya sean funcionales o mecánicas. Dentro de las funcionales, la inmadurez y la enterocolitis necrotizantes. Dentro de las mecánicas, la estenosis pilórica y las malformaciones digestivas. Cuando estamos frente a un lactante, tenemos algunas causas que son más frecuentes, como la alimentación mal regrada, esos niños que comen muchas veces, que son muy glotones, la gastroenterocolitis, el reflujo gastroesofágico, las infecciones sistémicas, la estenosis pilórica, las alergias alimentarias y de causa medicamentosa. Menos frecuentes, pero hay que pensarlas, las metabolopatías, la hipertensión intracraniana, la cetoacidosis diabética, la apendicitis y la invaginación intestinal. En cuanto a la etiología, en la edad preescolar, escolar y adolescente, acá ya hay otros diagnósticos que se ponen en juego. Lo más frecuente son las infecciones sistémicas, las gastroenterocolitis, empiezan a aparecer las causas por intoxicaciones, la alergia alimentaria. Acá se hace más frecuente la apendicitis, puede ser también gastritis, la migraña, y en los adolescentes pensar muchas veces en los trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia y la enfermedad celíaca. Menos frecuente las úlceras, la cetoacidosis diabética, hipertensión endocraniana,
pensar en las adolescentes el embarazo, los vómitos cíclicos, la pancreatitis, la enfermedad inflamatoria intestinal y las causas psicógenas. Luego de que hicimos un correcto examen físico, un correcto interrogatorio, vamos a ir a hacer un examen físico minucioso. Siempre la impresión general del niño, ver su estado general, ver el estado nutricional, comparar con el peso anterior, ver el carné pediátrico, constatar si tiene fiebre, ver a nivel de piel y mucosa si están pálidas, si hay ictericia, si hay algún grado de deshidratación, si se acompaña de distensión abdominal, si encontramos algún punto doloroso a nivel abdominal o alguna masa abdominal, sobre todo en los lactantitos o neonatos que podemos palpar la oliva pilórica, si hay signos de patología extradigestiva, como ya dijimos cefalea, o si hay elementos de hipertensión intracraneana, o si hay sintomatología de la esfera respiratoria. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento es muy amplio y va a depender de la etiología de los vómitos. No siempre van a requerir un tratamiento, muchas veces ni siquiera requieren un tratamiento médico y solamente necesitan un tratamiento postural, por ejemplo. En cuanto a los antieméticos, antes se usaban mucho los derivados de las fenotiazinas, como la metoclopramida, que se ha quedado en desuso por sus efectos adversos importantes, sobre todo a nivel neurológico, como las distonías o la letargia. Hoy en día usamos mucho el ondansetrón, que tiene un efecto antiemético potente con escasos efectos adversos, y eso es fundamental, y está disponible para administrar ya sea de forma intravenosa, bioral o sublingual. También tenemos que ver los signos de alarma de este síntoma. Siempre que se presenta en un recién nacido hay que tener mucho cuidado, sobre todo por las causas la etiología que se pueden dar en esta edad, si los vómitos son persistentes, si hay distensión abdominal asociada, si hay dolor abdominal intenso, si existen signos de deshidratación, si el contenido de los vómitos es hemático o biliar, las características de vómitos en chorro. Recuerden que nombramos principalmente dos enfermedades como la estenosis hipertrófica del píloro que se dan en neonatos y lactantes y la hipertensión intracraneana. Si hay compromiso del estado general y si hay repercusión del peso por estos síntomas. Bueno, ahora vamos a sintetizar un poquito según la etiología cuáles son las causas más frecuentes. Hasta ahora habíamos hablado de cuáles eran las causas más frecuentes según la edad. Bueno, ¿qué es lo que vemos más frecuentemente en la práctica clínica? Dentro de las causas digestivas, las no quirúrgicas, lo que más frecuentemente vemos son la gastroenterocolitis y el reflujo gastroesofágico, las alergias alimentarias. Dentro de las quirúrgicas, el cuadro agudo de abdomen y dentro de él las apendicitis. De las extradigestivas, las infecciosas y sobre todo de la esfera respiratoria. Bueno, en cuanto a los puntos claves que queremos repasar previo a finalizar esta charla, recordar que es un motivo de consulta muy frecuente en pediatría, que abarca un abanico de patologías muy amplio, desde patologías médicas, quirúrgicas y algunas que son médicas y posteriormente quirúrgicas, patologías graves a leves, crónicas, agudas o cíclicas. Los planteos diagnósticos van a depender en parte de la edad del paciente y de las características de los vómitos. Es fundamental, más que nunca en este síntoma, un exhaustivo interrogatorio y un minucioso examen físico. En la siguiente clase, la doctora Elena González les hablará de una de las causas digestivas no quirúrgicas más frecuentes de vómitos, como es el reflujo gastroesofágico. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.